Yo siempre me gusta definir la coca como un plato que se come, porque bien puede ser con masa de pan, puede ser con masa de hojaldre, con una masa quebrada que no tiene nada que ver con una masa de pan, y al final se trata de eso, ¿no? De una base sobre la que le pones ingredientes y luego te comes la base y los ingredientes, ¿no? Como todo, al final acaba tomando tanta importancia la base como el ingrediente. Y creo que esto a veces se olvida un poquito cuando hablamos de cocas, ¿no? Se le da mucha importancia al ingrediente y poca importancia a la base. Y yo creo que es un 50%, o sea que esa parte es igual.